y aquí estoy de nuevo. En el vídeo anterior me he dado cuenta de que he pasado un poco por encima de los detalles que diferencian esta placa de alguno de los prototipos que he podido sacar anteriormente. Vale, lo primero que podemos ver, las primeras diferencias, lo más obvio es el color. ¿Qué es el color este verde que podemos ver en la placa que no vemos aquí? Aquí podemos percibir claramente el cobre, que además, si os dais cuenta, ya se ha oxidado un poco en algunas zonas. Pues el color verde este es lo que se llama el solder mask, o la máscara de soldadura. En un principio podríais pensar que simplemente se trata de una capa para proteger el cobre, para evitar que se oxide, lo cual es importante porque conforme el cobre se va oxidando, pues vas perdiendo una capa de cobre que es conductiva y además podría llegar a perder una pista, a levantarse o degradarse por completo. Con lo cual que se oxide no es bueno. Para un prototipo como este, que va a estar en funcionamiento poco tiempo, realmente no es importante. Pero para un dispositivo que queramos instalar finalmente, pues obviamente no podemos dejarlo en este estado. Esta pintura verde se llama Solder Mask porque, aparte de proteger el cobre y evitar que se degrade con el tiempo, que se oxide, sirve también para facilitar la soldadura. ¿Por qué? En componentes como este, por ejemplo, en el que veis que la distancia entre las pistas, a ver si puedo acercarlo un poquillo más. Como podéis ver aquí, la distancia entre una de las patillas y otra es realmente diminuta. Cuando atacamos estas patillas con el soldador o con una pistola de aire caliente, con pasta de soldadura, con el método que nosotros deseemos para soldar esto, es prácticamente inevitable que se realicen puentes de soldadura, o sea que la soldadura conecte físicamente esas dos patillas. Para evitarlo, esta pintura verde hace un poco de repelente de la soldadura. Digamos que sería como una sustancia hidrófoba, solo que en vez de hidrófoba es estañófoba, por así decirlo. Vaya. Entonces, cuando nosotros aplicamos aquí la soldadura, de forma natural el estaño va a intentar alejarse de esa máscara verde, de esa máscara antisoldante, de manera que nos va a resultar mucho más fácil la soldadura. El estaño va a quedarse más centrado en su zona. La siguiente diferencia que podemos notar entre estas placas y la placa de prototipado es el silk screen. Otro detalle un poco tonto, o a priori tonto, pero que resulta de gran interés y de gran utilidad. En esta placa podemos ver, aparte del nombre del dispositivo, se llama Dromo. Bueno, para los que no hayáis oído hablar nunca de esta placa o no sepáis en qué consiste, haré otro episodio en el cual explicaré exactamente qué es lo que hace, qué podemos hacer con ella. Pero bueno, a modo de introducción os diré que es un dispositivo domótico. Pretendo utilizarlo en mi casa para poder controlar luces y persianas. Pero bueno, volviendo al silk screen, que en español a veces lo llaman capa de marcaje, es esta pintura blanca que pone el nombre, quién lo diseñó, en qué fecha se hizo, y también pone, a ver si puedo hacer un close-up. Como veis, aquí hay nombres, hay texto que pone R17, C17. Aquí pone R14, pone Q3, D6. Una vez que nosotros hemos terminado de diseñar nuestra placa, tendremos una lista de los componentes que la componen, vaya, de los pasivos, de los circuitos, de los integrados, de todas las piezas que componen esta placa. Y cada una de estas piezas viene numerada con un nombre. Esto es C, es indicativo de que es un condensador, R es indicativo de que es una resistencia, D indicativo de que es un diodo, con lo cual aquí tenemos la pieza que es el diodo 6. Si nos vamos a nuestra tabla, encontraremos que el diodo 6 es de determinado tipo y es el que tenemos que poner ahí. Obviamente, si no supiéramos qué tenemos que poner en cada una de estas patillas, pues el montaje sería prácticamente imposible. Eso parece una tontería. Cuando tienes un prototipo, pues bueno, sabes dónde va todo porque lo acabas de desarrollar. Lo montas lo más rápido que puedes para no olvidarte y después haces pruebas e intentas que vaya todo bien. Pero si yo ahora mismo tuviera que depurar esto, pues tendría que irme al esquemático en primer lugar y después ver, después del esquemático, dónde está ubicado cada uno de los elementos del esquemático en los que habría notado qué tipo de pieza es cada cosa y en dónde está físicamente ubicada en el layout de la placa. Estoy terminando un vídeo, no sé si lo sacaré antes o después que este, en el cual explico lo que es un esquemático y lo que es el layout de una placa, ¿vale? Y cómo podemos hacerlos en nuestros proyectos caseros. Vale, pues, bueno, efectivamente puede parecer una tontería, pero los letreritos estos blancos, sobre todo si vas a guardar una placa y piensas montarla 2 meses más tarde, o la va a montar otra persona, esos letreritos blancos son prácticamente imprescindibles. Sin eso, trabajar es muy complicado. Vale, pues pasemos a la tercera gran diferencia. Si os habéis dado cuenta, el color de las
De los pads, el pad es la zona que queda desprotegida del solder mask, de la máscara de soldadura, y que es donde va a ir el estaño. Si os dais cuenta, esto tiene un color dorado, no es cobre. Y eso es porque ha sido bañado, un baño electrolítico de oro. Hay otros acabados, se puede utilizar estaño, que se nivela por aire caliente, se puede utilizar un acabado en plata, un acabado en una especie de cromado. Cada uno de esos acabados tiene sus propiedades, digamos. El de oro electrolítico posiblemente sea de los mejores. Si no fuera por ese oro electrolítico, o bien nada más terminar de producir la placa, o en muy breve espacio de tiempo tendríamos que soldarla, o posteriormente cuando la fuéramos a soldar tendríamos que realizar un limado para quitar del medio el óxido que queda en la placa. Fijaros cómo se ha quedado después del rascado que le he hecho con el cúter. ¿Veis cómo esa parte del cobre está mucho más brillante? Sobre eso sí que se puede soldar. Sobre lo que hay alrededor, que está ya muy oxidado, sería prácticamente imposible. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, pues esto también es bastante evidente, y es el tamaño de las vías. Fijaros, en esta placa tengo un taladro, que se supone que era una vía. Eso de ahí es la vía. Es realmente pequeña. De hecho, me parece que es como medio milímetro. Fijaros en la mina de mi portaminas. El grosor que tiene es aproximadamente, es menor incluso que el del tamaño de la mina. Bien, ahora vamos a ver el tamaño de una vía de las que me han producido en las placas estas. Bueno, es tan pequeña que de hecho la corona exterior de la vía es del tamaño de la mina. La corona exterior es el cobre que queda alrededor del taladro. En este caso, aquí no tengo ninguna corona sin soldar, pero bueno, sí podéis percibir que son bastante más grandes. No sé cómo se verá en la pantalla posteriormente, pero bueno, son mucho más grandes las coronas y las vías que tienes que hacer si lo estás procesando en casa, si estás haciendo un prototipo, que las que se puede conseguir en un proceso industrial de fabricación de placas. Así que también, al ser más pequeños los taladros y ser más pequeñas las coronas, puedes conseguir mayor nivel de miniaturización. Puedes conseguir tener pistas tan cercas unas de otras y a las coronas como aquí. Mientras que en una placa como esta, pues no es tan fácil, tienes que separarlas un poco más. Por último, qué gran diferencia, que no es perceptible así a simple vista, entre esta placa y esta. Bueno, pues si os fijáis, precisamente si la pongo a contraluz, os daréis cuenta de que la placa tiene cierta transparencia. Si pongo mi dedo por aquí detrás, puedo ocultar la luz que pasa, ¿vale? Porque aquí detrás tampoco hay cobre en estas zonas. Bien, vamos a ver lo que pasa con esta. Fijaos que por aquí efectivamente puedo ocultar la luz, pero aquí la luz ya está oculta. A partir de esta mitad de aquí, si os dais cuenta, aquí no hay mucho cobre, no hay mucha zona rellena de cobre, no hay planos de cobre, ya explicaré lo que es el plano de tierra. Pero si os fijáis, hay una sombra interior. Que llega más o menos a esta altura. Eso son capas interiores. Eso significa que esta placa, además de tener el cobre que tiene en esta superficie y en el reverso, tiene también cobre en el interior. Hay capas aquí dentro metidas. Concretamente hay 2 capas. Esta es una placa de 4 capas. Producir esto en casa, pues no sé si hay alguien que lo hará, pero debe ser difícil, debe ser bastante difícil. El proceso industrial conlleva partir de una placa parecida a esta, en la cual tienes simplemente 2 caras, arriba y abajo, con cobre, y posteriormente laminan fibra, la prensan a gran presión, le inyectan resina para que se quede adherida y posteriormente añaden otra capa de cobre arriba y otra capa de cobre abajo. O sea, tendríamos esta placa y posteriormente sobre esta placa montada fibra separadora, aislante, y después otra capa de cobre y por debajo lo mismo, fibra separadora y otra capa de cobre. Finalmente, lo que hacen es conectar todas esas capas mediante las vías. Ah, bueno, y eso es otra cosa que se me ha olvidado comentar en las vías. En esta placa os habéis dado cuenta de que las vías las tengo soldadas. He tenido que introducir un hilo de cobre muy fino en el interior del agujero, del orificio, y he tenido que soldarlo en ambos extremos, lo cual no es complicado, pero es bastante tedioso, porque tienes que hacer un montonazo de reenvíos entre la capa superior y la capa inferior, y obviamente pues
tienes después que soldar todo eso. Estas no hace falta soldarlas. ¿Por qué? Porque el orificio del taladro, el orificio que conecta esta corona con su homóloga en el lado anterior, está cubierto de cobre en el interior. O sea, hay un cilindro de cobre que va de la parte superior a la parte inferior conectando ambas coronas. Son vías metalizadas. Y ese metalizado, además, puede comunicar con las vías interiores. Entonces, ¿por qué tenemos en una placa como esta? ¿Por qué llegar a la complicación, digamos? ¿Por qué tenemos que utilizar 4 capas? ¿Por qué no podemos utilizar 2 capas como en esta? Fijaros, esta es la zona de la alimentación de la placa. Aquí llega el voltaje exterior y esto lo regula a los 5 voltios. Bueno, esto y el circuito que lleva por aquí debajo. Y esos 5 voltios son los que van a alimentar todo el resto de la placa. Fijaros que aquí hay como si fueran arterias principales que se mueven. Uy, qué pulso más malo tengo. Se mueven por toda la placa llevando la alimentación. Sin embargo, en esta placa no podemos ver que haya ese equivalente. Eso hace que podamos miniaturizar muchísimo la placa. ¿Por dónde van esos 5 voltios realmente? Pues bien, van por las capas interiores. Concretamente, la capa que hay justo debajo de esta es la que lleva la alimentación de 5 voltios, que se comunica a través de estas vías de aquí. O sea, aquí es donde se producen los 5 voltios y estas vías las comunican a la capa que hay justo debajo de esta, a la capa número 2, digamos, ¿no? Entonces, donde quiera que un componente necesite alimentación, necesite 5 voltios, simplemente tiene que hacer un agujero y comunicarse con la capa de los 5 voltios. En este caso, por ejemplo, este diodo de aquí, en esta patilla, tendremos una comunicación con 5 voltios. Claro, esto, verlo directamente en el integrado, aquí en el circuito es difícil. Yo lo sé porque he hecho el layout, ¿no? Y sé que esta vía comunica con la capa de 5 voltios. Hay otras capas que comunican con la de ground, con la de tierra, como por ejemplo algunas de estos pads. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado esta pequeña charla acerca de las placas y bueno, si os ha gustado, pues eso, darle al me gusta. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.